Hermanos, si quieren pueden ir abriendo conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos a continuar hablando acerca de la edificación de la iglesia. El día de ayer hicimos una introducción hablando de la importancia del fundamento de los apóstoles, como esa es la base sobre la cual la iglesia debe ser edificada. Y también esa era la base que poníamos nosotros para la serie de consideraciones que vamos a tener estos días. Hoy vamos a hablar un poco acerca de asuntos que ya comenzamos a hablar ayer, pero hoy quisiera entrar un poco más en detalle. Podríamos decir que ni siquiera vamos a hablar asuntos muy prácticos, sino vamos a seguir poniendo como una buena base para lo que vamos a seguir viendo estos días. Vamos a hablar un poco de la membresía y la unidad del cuerpo de Cristo. Si ayer hablábamos que la iglesia era el misterio de Cristo, entonces decíamos ciertas cosas, pero yo quisiera comenzar preguntándoles para que usted en su conciencia comience a examinar un poco la visión que usted tiene sobre este asunto, la manera de pensar que usted tiene sobre este asunto. Si yo le pregunto, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia? Y le hago más preguntas. ¿Será un lugar? ¿Qué es la iglesia? Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos pasajes. La palabra iglesia, como decía yo ayer, la primera vez que es mencionada por boca del Señor Jesús es cuando Él le responde a Pedro. ¿Se acuerda que leíamos el pasaje ayer? Que el Señor dice, yo también te digo, ahí Mateo 16, 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que el Señor usó en el griego es eclesia, que viene de dos palabras o dos raíces, que una es ek y la otra klesia. Ek significa fuera de, y klesia llamados. Entonces el significado etimológico de la palabra es son los que son llamados afuera. Era un término que se usaba para referirse a cualquier congregación o asamblea. Aún los griegos lo usaban cuando querían referirse a un asunto político. Nosotros a veces también usamos esos términos en español. La asamblea constituyente, ¿sí? Un grupo de personas que se reúne para tratar un asunto político. Pero ese término, la Septuaginta, que era la versión del Antiguo Testamento traducido al griego, también cuando se refería a la nación de Israel, al pueblo en general, también usaba el término asamblea, que también es el mismo término que Jesús usa, que es eclesia. Pero ahora lo interesante es que Jesús dice que Él tiene una eclesia o una asamblea. Entonces, en el significado etimológico de la palabra, la iglesia o la eclesia en el griego es aquella asamblea de hombres que Jesús ha tomado del mundo y los ha sacado fuera para Él mismo, su iglesia. Pero esa iglesia, como los hermanos mismos lo decían muy bien, es la asamblea de los que son de Cristo, los que Cristo ha tomado del mundo para sí. Por eso el Señor dijo, mi iglesia. Entonces hoy vamos a ver quiénes son los que componen esa iglesia y algo que nosotros debemos relacionar cuando comenzamos a entender quién es la iglesia. Porque como decíamos ayer, la iglesia es el misterio de Cristo. Pero una vez comenzamos a entender ese misterio nos debe llevar a nosotros como creyentes y seguidores del Señor a procurar ciertas cosas. Vamos a ver cómo eso en la práctica era que Dios tomaba a unos hombres y los sacaba para que fueran su asamblea. Juan 10, verso 25, que son pasajes muy conocidos. Vamos a ver este asunto, cómo el Señor reunió a su asamblea, o cómo el Señor reúne a su congregación, o cómo el Señor reúne a los que son suyos, como decíamos ayer, los que Él ha comprado con su sangre. Jesús, hablando con los judíos, les dice en el verso 25, Juan 10, 25, Jesús le respondió,
Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Él hablaba con los judíos y había una tremenda discusión y estos hombres resistían cada vez a Cristo, se oponían a Él, murmuraban de Él y terminaron crucificándole. Y el Señor les recalca que ellos son personas que incrédulas, ellos no creen. Y mira ahora lo que Jesús dice, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? Me siguen. Entonces, ¿cuál es la iglesia del Señor? Aquellos hombres que al oír la voz de Cristo, lo siguen. Esas son sus ovejas. Esa es la congregación de Cristo, o esa es la iglesia de Cristo. Entonces usted muy fácilmente puede distinguir entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, porque usted al abrir la palabra de Cristo, al predicar el mensaje de Cristo, aquel hombre que cree ese mensaje y recibe ese mensaje y sigue ese mensaje, da evidencia de que es una oveja de Cristo. Pero también, una vez abrimos la palabra, predicamos la palabra, y la palabra al ser oída y al ser rechazada o resistida, también que evidenciamos que no es de Cristo. Miren, hermanos, como en estos días hablaba con unos hermanos y les decía, el evangelio de Cristo nunca es estático. Él siempre divide. Él saca a la luz lo que hay en los corazones. Una vez predicamos el evangelio, o los hombres se inclinan delante de Cristo, o los hombres le rechazan. Él nunca pasa desapercibido. Se separa a los que son de Cristo y se separa a los que no son de Cristo. Entonces, ¿quiénes son la iglesia de Cristo? Los que han oído y le han seguido, o en el sentido etimológico de la palabra, los que han oído y han salido para ahora pertenecer, si se puede decir, a un grupo de hombres, a una familia llamada la iglesia de Jesús, o la iglesia de Jesús. Dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Efesios 1, verso 13, Pablo nos dice lo mismo, ya viéndolo en un hecho que ellos veían, una realidad que ellos vieron a través del evangelio. Pablo viene hablando de los judíos, pero ahora va a hablar de los gentiles, como veníamos hablando ayer. Porque como decíamos ayer, esta iglesia o esta congregación está compuesta por judíos y por gentiles. El Señor le decía a los judíos, tengo otras ovejas. Porque Él estaba predicándole solo a judíos, pero el mismo Señor decía, tengo otras ovejas. Y un día Pedro entra a la casa de un gentil y comienza a predicar. Y sin que haya Pedro acabado, los gentiles comienzan a arrepentirse y a creer. Y dice Pedro, también a los gentiles Dios les ha concedido arrepentimiento y fe. Entonces ahí comenzó Pedro a darse cuenta que no solo eran del redil aquellos judíos que creían, sino también ¿quiénes? Gentiles. Y Pablo habla de esto. Ya viene hablando de ellos que tenían una esperanza mesiánica como judíos. Ahora va a hablar de los gentiles. Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahora Pablo nos dice que cuando el evangelio llegó, los que creyeron en el evangelio, ¿qué hizo Dios? Los selló. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que Dios había prometido. Entonces, relacionándolo, ¿quién es la iglesia de Jesús?
aquellos que son llamados por el Evangelio. Y habiendo creído en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en ellos. La iglesia no es un lugar, hermano. La iglesia son personas nacidas del Espíritu Santo. Ahora, mira estos términos que Pablo va a comenzar a usar para hablar de la iglesia. Ahí en Efesios 2, verso 11. Pablo habla bastante de esto en la epístola a los Efesios. Ayer leímos bastantes pasajes, hoy vamos a volver sobre los mismos pasajes, pero para resaltar ciertas frases. Dice: por tanto, a los gentiles, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, ¿por qué Pablo cita lo de la circuncisión y la incircuncisión? Si usted lee Génesis, Dios le dice a Abraham que la señal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿cuál iba a ser? La circuncisión. Entonces, todos los que se circuncidaban eran el pueblo de Dios. Entonces, los judíos, cuando veían al gentil, para referirse a él como que no era el pueblo de Dios, le decía incircunciso. ¿Por qué? Porque no tenían la señal del pueblo de Dios. Y así éramos antes sin Cristo, dice Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era antes, como decíamos ayer. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. O sea, los que estábamos perdidos, muertos sin pecados, Dios halló la manera de rescatarnos, de redimirnos y de perdonarnos. Y ese medio fue ¿qué? La muerte de Cristo. Y ahora dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esos son términos que van a ser muy importantes para lo que vamos a considerar ahorita. Había una división entre judíos y gentiles, pero una vez Cristo viene, una de las cosas que Cristo hace es derribar la pared que había entre judíos y gentiles y ahora unir a estos judíos y gentiles en un solo cuerpo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, ahí está el Evangelio, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿cuál es la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia son todos aquellos que han creído, sean judíos y gentiles, que han sido sellados por el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo, como dice el pasaje acá, tienen entrada a Dios. Gracias a la obra de Cristo. Entonces, cuando le pregunten a usted, ¿cuál es su iglesia? ¿Cómo debería responder hasta este momento? ¿Cuál es tu iglesia, hermano? ¿Cuál es la iglesia, hermano? Vamos a seguir tratando el asunto. Yo quiero que usted comience a despertar su conciencia a la verdad revelada de las Escrituras. Porque hoy hasta usamos un lenguaje poco bíblico. ¿Saben qué? Usamos un lenguaje donde hacemos separación. ¿Cuál es tu iglesia? Porque es que mi iglesia... tú tienes una iglesia y yo tengo una iglesia. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Ni Pablo tenía una iglesia. Era la iglesia de Cristo. ¿Compuesta por quiénes? Escúcheme esto bien, hermano.
todos los que en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier cultura e idioma, han sido limpiados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Desde ese punto de vista, uno no puede decir que la iglesia es pequeña. Dice Juan en Apocalipsis, y vi millares de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, que cantaban a gran voz: digno es el Cordero. Esa es la iglesia, hermano. Los que han creído en el Cordero. Entonces la membresía de la iglesia es bastante amplia. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Quién era un extranjero? Un forastero, un ajeno, sí, un desconocido. Advenedizos, el que no es nativo de un lugar. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira esa frase, conciudadanos. O sea que ahora, aunque fueran judíos o gentiles, ahora Cristo tenían una ciudadanía común. Pablo habla de esta ciudadanía. ¿Se han escuchado esos pasajes? Cuando Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay un asunto cultural histórico que es muy interesante que le sucedió a Pablo con su ciudadanía, y nos sirve un poco como para entender este asunto que Pablo habla de su ciudadanía en los cielos, y es la ciudadanía de Pablo como romano. Vamos a leer un pasaje en Hechos 22, verso 25. Como las escrituras nos muestran, aún Pablo nos muestra que él era judío de judíos, pero él también tenía ciudadanía romana. Y eso en la época era un asunto muy importante, porque un ciudadano romano tenía ciertos privilegios que no tenían aquellos de otras naciones. El imperio que predominaba era Roma, y ahí la historia nos muestra que los romanos tenían ciertos privilegios. Pablo llega a Jerusalén, es casi apedreado, asesinado por una turba, lo guardan en el templo, lo toman los romanos, y mira lo que sucede ahí en el verso 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque ellos pensaban que era un judío más. Y como era un judío, a los judíos sí, un romano podía cogerlo y azotarlo, y si no era culpable no había problema, era judío. Pero a un ciudadano romano las leyes romanas lo cubrían. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano. ¿Por qué estoy usando este pasaje, hermanos? Porque estos pasajes nos muestran el cuidado que tuvo el centurión al enterarse que Pablo tenía una ciudadanía romana. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Porque en la medida que yo me voy enterando, yo voy comenzando a tener un poco de revelación o de iluminación acerca de quiénes son el cuerpo de Cristo, quién es la iglesia de Cristo, yo debo comenzar a tener cierto, sí puedo decirlo, temor a la manera como yo me relaciono con aquellos que tienen ciudadanía en los cielos. Por ejemplo, un día Pablo, sin convertirse, estaba que perseguía a los cristianos, los llevaba a la cárcel, los azotaba, y él va camino a Damasco y se le aparece el Señor en el camino. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Cualquiera diría, pero Jesús ya estaba en la gloria, ¿cómo le iba a estar persiguiendo? ¿Qué entiende uno de esos pasajes?
cualquier cosa que nosotros le hacemos a un seguidor de Jesús, aun si fuera el más pequeño, se la estamos haciendo al mismo Señor. Mire esto. Cuando yo entiendo quién es la iglesia del Señor, que es la que Cristo compró por su sangre, yo comenzara a considerar a mis hermanos en la fe con cierto amor, con cierto aprecio y con la dignidad de aquellos que han sido redimidos. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque son ciudadanos de una patria celestial. Y dice el Señor, ay de aquel. Nosotros hoy en día tenemos una teología de que, cuidado, usted toca el ungido. Pero la Biblia enseña es, cuidado, usted toca a uno de los pequeños. Porque ay del que hace tropezar a uno de los pequeños. Mejor fuera que se le atare una piedra de molino y se le echara al río. Uy. En Medellín, en la época de Pablo Escobar, cuando había limpieza o el DAS, o esos, cogían a los sicarios, los metían en un canasto de cemento y los botaban al río. Así, limpieza. Entonces, Jesús está diciendo como una muerte terrible aquel que toque, o hiera, o sirva de tropiezo para uno de los pequeños. De verdad, hermanos, que nosotros deberíamos tener mucho temor cuando nos referimos a la iglesia, cómo tratamos a los hermanos. Por eso cuando Pedro le decía a los pastores, a los ancianos, les decía que pastoreando la grey, no enseñoreándose de los hermanos. O sea, teniendo cuidado no ejercer un señorío sobre personas que no nos pertenecen. Porque volvemos a lo mismo, hermanos. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. O sea, esto comienza a darnos una perspectiva de la casa de Dios, refiriéndome a los creyentes en Cristo. Y yo tener ciertas delicadezas. Aún yo le pedí al Señor que me ayudara, y los temas que vamos a tratar en estos días, que me dé la delicadeza que corresponde, porque yo sé que me estoy dirigiendo a muchos que son hijos de Cristo. Y eso me da temor. Hijos de Cristo que llevan muchos más años en la fe que yo. Sí, eso. Porque de alguna manera hemos entendido el valor que tiene cada uno de los creyentes para Cristo mismo. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí, y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y ambas cosas son muy ciertas en el reino de los cielos. La que dijo el tribuno, ¿qué fue lo que dijo? Yo lo tuve que comprar. Y cierto es que para que nosotros fuéramos ciudadanos del reino de los cielos hubo un precio que se tuvo que pagar. Y ese precio se pagó ¿dónde, hermano? En la cruz. Para que usted fuera ciudadano, Cristo tuvo que pagar un precio. Y también cierto es que es por nacimiento. Porque si usted no ha nacido de nuevo, o sea, si usted no ha sido sellado con el Espíritu, tampoco puede entrar ahí. Entonces sí hubo un precio. Y también es por nacimiento del Espíritu. Así que luego se apartaron de los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atacado. Imagínense, es que yo a veces me pongo a pensar, yo que nosotros que andamos en medio de los hermanos en muchos lugares, y el Señor nos ha puesto cierta labor. Yo a veces me pongo a pensar, imagínate, yo estoy y contrato a alguien en mi casa. Y esa persona entra a mi casa y ve que mi hija está haciendo algo tal vez mal. Y esa persona en un arrebato de celo, coge a mi hija, la coge del brazo y la jala. Y comienza a gritarla y a maltratarla. Y yo entro y lo veo. ¿Cuál cree que usted
que va a ser mi reacción al ver que un hombre coge con sus manos bruscas y necias a mi hija y la va a maltratar? Yo como padre, ¿qué haría? Póngase a pensar lo que le espera a muchos hombres que han maltratado, que han golpeado, que han abusado de los hijos de Dios, de la niña de sus ojos. ¿Qué les puede esperar a esos hombres? Eso nos debe dar temor, ¿no, hermanos? Aun como nos tratamos como hermanos. Tenemos que amarnos, soportarnos, cuidarnos, orar los unos por los otros. Somos conciudadanos. Pero también Pablo decía, y miembros de la familia de Dios. La figura de miembros del cuerpo de Cristo es muy preciosa en las Escrituras. Romanos 12, verso 4, Pablo profundiza en esas palabras que él ha dicho. Porque mi deseo en este tiempo de la palabra es que nosotros tengamos una visión amplia de lo que es la iglesia, porque los cristianos hoy tienen una visión muy sesgada y muy limitada de lo que es la iglesia. O sea, no han entendido el misterio de hasta dónde es el asunto. Mira lo que Pablo dice hablando de miembros de la familia o miembros de un cuerpo, como va a usar la figura acá. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Mira esta frase, siendo muchos. O sea que la iglesia está compuesta ¿por qué? Por muchos. ¿Cuáles los muchos? Los sellados con el Espíritu. Pero esos siendo muchos, somos un cuerpo. Porque a veces les digo que la visión es muy ciega. ¿Cuál es la iglesia? ¿A qué iglesia usted pertenece? Entonces usted comienza a mirar solo los que están al lado suyo. Pero no, hermanos, son muchos. Muchos. No los conocemos a todos. Pero mire el misterio. Aún siendo muchos, somos uno. O sea, habiendo muchos cristianos a través de la tierra y a través de la historia, siendo muchos, en realidad eran solo un cuerpo o una iglesia. Pero mira lo que dice Pablo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea que así como un cuerpo tiene ojos, manos, pies y todos los miembros son diferentes, así la iglesia. O sea que en la iglesia hay unidad, o sea, la iglesia es solo una, pero aunque es solo una, tiene miembros con muchas funciones diferentes y particulares. Porque ese es el problema que vamos a ver ahorita. Entonces a veces vemos que la iglesia se divide porque no somos los mismos o no hacemos lo mismo. Y en vez de la iglesia haber diversidad para complementarnos, a veces porque somos diferentes, nos dividimos. Ahí te lo vamos a leer. Entonces, ¿cómo es la iglesia, Señor? Pues la iglesia está compuesta por muchos, diferentes, pero que en realidad son un solo cuerpo. Mire, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y mira lo tremendo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, aunque son diferentes, cada uno es dependiente del otro. Mira lo tremendo. En el cuerpo todo se necesita. Y cuando un miembro se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Entonces cuando nosotros miramos el cuerpo de Cristo, todos los hermanos, y escúchenme bien esto, hermanos, se reúnan o no se reúnan con nosotros, son hermanos. Si han creído y han sido sellados por el Espíritu Santo, ¿qué son? Hermanos. Y miembros los unos de los otros. Claro, algunos con unas funciones muy particulares, pero en realidad somos uno. Pablo profundiza en el asunto
ahí en 1 Corintios 12:3. A mí me gusta que usted vaya leyendo esto con la palabra y lo vaya meditando, porque Pablo como que va entrando y nos da una porción, pero cada pasaje nos va entrando a asuntos más preciosos. 1 Corintios 12:3. Aquí Pablo va a hablar de los dones, pero antes de hablar de los dones hace una muy buena aclaración, dice en el 3. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Nadie es miembro del cuerpo de Cristo si él en vez de creer blasfema el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Pero si una persona cree en el Señor y confiesa que Él es su Señor, ella no lo está haciendo, sino si lo está haciendo es porque esa es una persona que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si lo está haciendo es hermano, si lo está haciendo es parte de la iglesia. Pero ahora bien, dice Pablo, mira esta frase, hay diversidad de dones. O sea que en esa compañía de hombres, como lo va a explicar él más adelante, no lo vamos a tratar hoy, pero él lo explica, cada hombre que cree en él tiene cierta manifestación del Espíritu. Y hay muchas, lenguas, milagros, sabiduría, misericordia, presidir, palabras, sabiduría, conocimiento. O sea, hay muchas. Pero aunque son diversas las manifestaciones de los dones, ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? No es que el que habla en lenguas es más espiritual que el que tiene el don de misericordia, no. Uno habla en lenguas por el Espíritu y el otro tiene el don del servicio por el mismo Espíritu. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la iglesia tiene ciertas manifestaciones o ciertos colores que no son contrarios, sino que son ¿qué? Complementarios. Pero mire lo que pasa hoy en día. Iglesias de personas que creen en los dones carismáticos. Entonces se separaron los carismáticos de los que creen en el gobierno de la iglesia, presbiterianos. Los que creen en que hay que bautizarse cuando grandes, bautistas. Entonces, en vez de hablar de unidad, como lo vamos a leer ahorita, hablamos hoy en día es de división. ¿Y por qué hay división? Porque no tenemos un entendimiento de qué es la iglesia. Y a veces, ¿qué hacemos con lo que debería ser un cuerpo que funciona en armonía? Lo mutilamos. No solo en la práctica, hasta en la manera de pensar. Hermano, el momento que usted le dice a una persona que es cristiana, usted sabe que es cristiana, y usted le pregunta de qué iglesia es, usted ya se está dividiendo. Usted ya está poniendo una pared de separa. Usted de allá y yo soy de acá. ¿Sí? En cosas que no debería haber separación. Hay cosas en las que sí la iglesia hace diferencia de lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Pero a veces en asuntos de forma o de conciencia, muchas veces nosotros decimos no son y tal vez sí son. ¿Sí? Dice acá, y hay diversidad de ministerios, porque uno se da cuenta por la palabra que hay ministerios diferentes. Por ejemplo, usted ve que Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero Pablo y Pedro podrían darse la diestra de compañerismo porque era el mismo Señor que predicaban. Solo que unos iban enfocados a cierto grupo de personas y otros a otros. Pero dice ahí el mismo Pablo, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, la membresía del cuerpo de Cristo son todos los creyentes, como hemos venido, los que tienen el Espíritu Santo. Pero todo este grupo de creyentes no tienen las mismas manifestaciones del Espíritu, no tienen los mismos ministerios y no tienen las mismas operaciones, pero sí tienen el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios. ¿Sí?
Entonces estamos hablando de membresía, pero también de unidad. ¿Por qué? Porque aunque estos días comencemos a hablar de asuntos prácticos, no es para que usted diga, es que nosotros somos la iglesia y esos no. No, hermano. Porque eso es un gran pecado, llegar a decir que los que tienen el Espíritu Santo y han sido redimidos por Cristo no son de la iglesia. Porque tal vez en la práctica hagan el asunto diferente a usted o a mí. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces necesitamos tener una base para que aun cuando tratemos ciertos asuntos, no caigamos en cosas que la Biblia condena. Sino que aun como el centurión tuvo temor de tratar con Pablo, nosotros tengamos temor de hablar de nuestros hermanos. Porque aunque tal vez no estén reunidos con nosotros, si han sido comprados con la sangre del Cordero, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Tenemos un mismo Padre. Porque a veces pasa que un grupo de cristianos se está reuniendo a 3 cuadras y nosotros sentimos que nos están armando competencia. Y somos de la misma familia, con el mismo Padre, con el mismo Señor y con el mismo Espíritu. ¿Sí? Tenemos una visión corta. No sabemos quién es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces estamos poniendo las bases para entender el asunto. Mira lo que Pablo dice ahí en Efesios 4, verso 3. Porque el entendimiento de estas cosas debe traer cierta solicitud en nosotros. Dice Pablo, Efesios 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, espoudazo en el griego, que significa hacer algo rápido, hacerlo lo mejor posible, hacerlo con el mayor esfuerzo, apresurarse, esforzarse, ser diligente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Acuérdese que todos los que han creído en Cristo han sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu. Entonces ese sello es lo que nos hace miembros de esta familia o conciudadanos de los cielos, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a entender que el cuerpo de Cristo está compuesto por todos los que tienen el Espíritu, ahora yo debo tener una solicitud por guardar esa unidad que ya nos ha sido dada por el Espíritu. ¿Cómo así, Pablo? Me lo va a explicar en el verso siguiente. Ahí te vamos a volver a esa frase en el vínculo de la paz, que es muy importante. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Una unidad en el Espíritu, sabiendo que todos esos que han creído que son un cuerpo o una iglesia, como lo venimos diciendo. Y que todos esos han sido sellados ¿con qué? Con solo un Espíritu. Hermano, eso es muy importante. El Espíritu Santo que vino a Pablo a morar en él es el mismo que ha venido a usted. El mismo que vino a sellar a Lutero, Wesley, Wycliffe. Es el mismo. No se nos ha dado de otra fuente, sino si somos de Cristo tenemos el Espíritu de Cristo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todo cristiano verdadero tiene una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que aquel que se fue, vendrá. Si es de Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, su anhelo es esperar el regreso de Cristo. Si no tiene ese anhelo, debemos dudar si tiene el Espíritu y si tiene la esperanza. Pero todo cristiano verdadero siempre debe tener esa esperanza. Un Señor, pues el mismo Señor. Una fe, la que hablábamos ayer, la fe del Nuevo Testamento, la de los apóstoles, la escrita. Un bautismo, y no es esa discusión de si el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. No, un bautismo en relación a que cuando yo voy a las aguas me identifico con la muerte
y la resurrección de Jesús. ¿Sí? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mire lo que estamos diciendo. Si nosotros encontramos una compañía de hombres que cree en Jesús, que cree que Jesús murió, que cree que Jesús resucitó, que cree que la salvación es en ese Jesús, que cree que Jesús volverá, que cree en salvación eterna para los que creen y también en condenación para los que no creen, estamos delante de un hermano en Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y debemos considerar que somos uno con ese grupo de hermanos o de personas que tengan esta misma fe. Claro, si usted encuentra con un grupo de personas que le dicen, no, Jesús no es Dios, entonces ese ya no es hermano. Si se encuentra con un grupo de personas que le dicen que usted es salvo no por la muerte de Jesús, sino por hacer ciertas cosas, ese tampoco es hermano. ¿Sí? Si se encuentra con un grupo de personas que dicen que no hay infierno ni condenación, ese tampoco es hermano. Pero hay ciertas verdades fundamentales que hacen parte del cuerpo de Cristo y que nos hacen uno solo. Y debemos guardar la unidad con todos. ¿Por qué Pablo dice en el vínculo de la paz? Vamos a leer algo que pasaba en la iglesia de Corintio. Primera de Corintios 1. Trato de ir rápido para que nos alcance el tiempo. Primera de Corintios 1. Pablo tenía una visión muy amplia del cuerpo de Cristo. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En estos días vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y ese cuerpo compuesto por tantos hombres, ¿cómo debería reunirse? ¿Cuál nombre debería tener? Eso lo vamos a tratar en estos días. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. A los santificados, ¿cómo? En Cristo Jesús. Pero aquí donde usted va a ver el espíritu inclusivo de Pablo. Llamados a ser santos. Pero mira que Pablo hace una aclaración muy preciosa. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús. Pero no solo ustedes, sino con todos los que en cualquier lugar, ¿qué? Invocan el nombre del Señor. Y mira lo que dice Pablo, Señor de ellos y nuestro. ¿Un solo qué? Un solo Señor, un solo cuerpo, una sola fe, un solo Dios. ¿Por qué el vínculo de la paz? ¿Y por qué esa introducción? Porque es que había unos tremendos problemas en la iglesia de Corintio. Mira lo que pasaba en la misma ciudad. Mira lo que pasaba ahí en el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de ese cuerpo, el Señor de ustedes, que habléis todos una misma cosa. O sea, debe haber unidad. Deben ser solícitos en guardar la unidad. Pero estos sí no tenían vínculo de la paz, y ese era el pecado de ellos. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, en vez de haber una solicitud en la unidad que había entre ellos, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿por qué Pablo está hablando de eso? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y si el pasaje hubiera estado hasta ahí, no, era que el niño de la hermanita se peleó con el niño de la otra hermana, entonces hay contiendas en la iglesia. Hicieron un negocio los hermanos y se quedaron mal y están peleando los hermanos por eso. Pero no eran esas contiendas las que había en Corinto. ¿Cuáles eran las contiendas que había en Corintio? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Mira lo que estaban diciendo los cristianos. ¿De cuáles iglesias usted? Yo soy de la iglesia de Pedro.
Ah, no, pues yo soy de la iglesia de Pablo. Ah, no, pero yo soy de la iglesia de Apolos. Oh, ya ahí no había unidad ni solicitud. ¿Qué había? División. Y usted comienza a ver que Dios condena el espíritu de división en su iglesia. Porque hoy en día a veces los cristianos prefieren, antes de llamarse hermanos los unos de los otros, prefieren decir, yo soy calvinista. ¿Y usted qué es? ¿Arminiano o qué es? El otro dice, no, yo soy bautista. ¿Y usted qué es? Yo. Entonces comenzamos a ¿qué? En vez de buscar la unidad, hay un ambiente donde se promociona ¿qué? La división. ¿Sí? Y es triste, porque la iglesia que debería ser una, que debería estar reunida en torno al nombre de Jesús, ya no está reunida en torno al nombre de Jesús, sino está reunida en torno al ministerio de fulano de tal, o en torno a una cierta verdad. Y el cuerpo de Cristo tremendamente mutilado. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la base de que la iglesia de Jesús no sea lo que debería ser. Porque dice el Señor, un reino dividido no puede prosperar. Es más, el asunto es tan serio que hasta el reino de Satanás mantiene la unidad y no lo hace la iglesia de Cristo. Porque Satanás sabe que si Satanás se pone contra Satanás, su reino no va a prosperar. Pero los cristianos nos levantamos los unos contra los otros. Sin temor, sin compasión, sin misericordia, sin amor. Y hay otros que ya también son más espirituales. No, pues yo no soy de Pedro, pero soy de Cristo. Que llega a ser el mismo principio. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Mira la pregunta tremenda que hace Pablo. ¿Cristo está dividido, hermanos? Y a los que se quieren seguir a hombres, no, porque es mi pastor, dicen los hermanos. Entonces la pregunta ¿fue crucificado su pastor por usted? O la otra pregunta, ¿fuiste bautizado en el nombre de su pastor? Hermano, si su pastor fue crucificado por usted y usted fue bautizado por el nombre de su pastor, huya porque usted está en una secta. Ah, ¿en serio? Hay sectas. Hay una secta que fundó un profeta del siglo XX que se llama William Marion Branham. Y los hermanos terminaron orando a Dios en el nombre de William Marion Branham. Imagínate. Qué pregunta de Pablo, ¿no? Y él mismo se pone a él mismo. ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? O sea, para que se dividan de los otros hermanos por mi nombre. ¿O fuisteis bautizados en mi nombre? Decía Pablo. En vez de solicitar la unidad, ser solícitos en la unidad, estaban siendo diligentes en la división. Y no había paz. Imagínense una congregación donde se reúnen los hermanos y todos sectorizados, unos por Pablo, unos por Pedro, unos... Terrible, ¿no? Y eso era la semilla. Hoy en día, pues, es lo normal. Tanto que hablar de esto es extraño, porque el cuerpo de Cristo está totalmente, ¿qué? Mutilado, cercenado. Mira cómo lo dice Pablo ahí en el capítulo 3, verso 1. Dice, volviendo al tema, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, cuando tenemos un grupo de hermanos que andan en un espíritu de división, de contienda, de enemistad con sus propios hermanos, ¿delante de quién estamos? Personas que inmaduras, que andan en la carne. Y saben que ese es el gran problema
por el cual no hay revelación ni una buena enseñanza en la mayoría del pueblo de Dios? ¿Cómo Dios nos puede hablar y enseñar si no podemos ni entender qué es la iglesia? Mira lo que Pablo dice ahí: os di a beber leche y vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Oye, la palabra de Dios tiene pero cosas sumamente profundas. Pero a veces toca, muchas veces, comenzar a hablar cosas sencillas, porque a veces si no entendemos lo más esencial, no vamos a entender lo profundo. Entonces hay un cristianismo que no tiene conocimiento de las verdades profundas del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque andamos peleando por trivialidades. Entonces, si la hermana tiene falda larga o tiene pantalón, nos dividimos por eso. Nos dividimos por si hablamos en lenguas o no hablamos. Si el Señor viene antes de la tribulación, si el Señor viene después. Estamos divididos por cosas que son de niños. Si se debe orar de pie o sentado, si se debe usar batería o no se debe usar batería, si se puede comer marrano o no se puede comer marrano. Divididos por cuestiones hasta de conciencia, hermanos. Un asunto triste, ¿no, hermanos? Pero el Señor nos ayude y nos comience a ser conscientes. Para que, ¿qué hagamos ahora? Comencemos a tener solicitud, disposición hacia lo que el Señor quiere. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Porque hoy en día el celo está: ¿cuántas ovejas tienes tú? ¿Cuántas tengo yo? Contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales ha creído, y eso según lo que ha concedido el Señor. Terminemos leyendo, hermano, la oración del Señor Jesús. Entonces, el saber qué es el cuerpo de Cristo nos debe dar solicitud para mantener por lo menos una unidad espiritual, de conciencia, de fe, de saber que la iglesia no solo somos nosotros, son todos en cualquier lugar. Y son nuestros hermanos. Y eso en la práctica local va a tener un efecto muy precioso, como vamos a tratarlo estos días. Mira lo que como Jesús oraba. Juan 17, verso 20. Cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de ecumenismo, que es muy diferente. ¿Usted sabe qué es el ecumenismo? Es la unidad de todas las cosas. Entonces, usted ora a Dios, entonces traigamos a los católicos que también oran a Dios, los musulmanes también oran a Dios, los budistas, entonces metemos en una olla renacuajo, rana, serpiente y todo, entonces somos uno. No. Eso es lo que hace el catolicismo romano ahorita, buscan una unidad, pero no en la fe. Cuando nosotros hablamos de unidad, es con aquellos que son de Cristo, han sido sellados por el Espíritu de Cristo y buscan honrar y servir a Jesús como lo dice la Biblia. ¿Sí? Una cosa es la unidad de las Escrituras y otra cosa es lo que se está viendo hoy en día, que está promoviendo, pues el catolicismo romano hoy está haciendo eso, ecumenismo. Nosotros no somos ecuménicos, nosotros no nos sentamos a orar con un musulmán porque él no cree en el Padre, en el Hijo ni en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos no creen que Dios tenga un hijo, ni creen que Jesús haya muerto por sus pecados y pues mucho menos que haya resucitado. Entonces no hay unidad de fe porque tienen otro Dios, otra fe. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Pero Jesús sí oraba esto, hermanos. Juan 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles eran estos? Los 12.
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y para qué rogaba el Señor, hermanos? Para que todos sean uno. El Señor sabía que este iba a ser un gran problema de la iglesia, hermano. A tal punto que Él comienza a interceder. Padre, que los que crean, Señor, no se dividan, no anden en contiendas, no anden en divisiones, sino que puedan ser unos solos. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Mira la unidad que es la base de la unidad de nosotros. Así como el Padre y el Hijo es uno, así nosotros siendo muchos deberíamos mantener la unidad. Que también ellos sean uno en nosotros. Y eso es muy importante porque, como decíamos ayer, estos asuntos que estamos hablando no son asuntos que nos deben hacer girar solo de una manera horizontal, sino son asuntos que nos deben hacer girar primeramente de manera vertical. ¿Cómo así, hermano? O sea que en la medida que yo me acerco a Dios, me acerco al Hijo de Dios, le amo, yo voy a sentir espontáneamente un amor por los que son de Cristo. ¿Sí me hago entender? Si usted dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no es capaz de amar a sus hermanos que ha visto, usted es un mentiroso. Dice eso Juan, ¿no? No me lo estoy inventando. Si usted ve a su hermano pasar necesidad y le dice Dios te bendiga, y no es capaz de suplir la necesidad de su hermano, y usted dice que ama a Dios, usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque mi relación con Cristo me lleva a tener una relación genuina y verdadera con los que son de Cristo. Y esto va a tener un gran efecto, porque como decíamos, si no hay esto, no hay prosperidad. Dice, para que el mundo crea que tú me envías. Cuando la iglesia es restaurada en su unidad, en el amor, la iglesia comienza a dar un efecto sobre el mundo. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama como Cristianos, ¿la han escuchado? ¿Sí? Y él dice algo así: antes morían abrazados en la arena del circo romano, pero hoy discuten si al cantar deben alzar o no las manos. Mira esa frase, hermano. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Y hoy discutimos si cuando cantamos debemos alzar o no las manos. Vea lo triste, hermanos. Qué cosas, ¿no? Hasta la gente del mundo dice, hay emisoras de radio que tú prendes y el predicador de esta estación dándole puya al predicador de la otra estación. Y el de la otra estación devolviéndole la puya al predicador de la otra estación. Un cuerpo dividido. Y por eso el mundo no puede creer, hermanos. Entonces debemos comenzar por lo menos a despertar la conciencia del cuerpo de Cristo, acerca de quiénes son el cuerpo de Cristo, para que nuestro corazón sea dirigido a guardar algo que ya hay en nosotros, que es la unidad, en el vínculo de la paz. La gloria que me diste yo les he dado, y para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, como ayer terminamos, esa es la esperanza, que Jesús está en nosotros y nos puede ayudar. Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Termino leyéndoles un pasaje, citándoselos. Hermano, guárdense de los malos obreros. ¿Saben cuáles son los malos obreros, hermanos? Los que mutilan el cuerpo de Cristo. Hoy hay un espíritu horrible que ¿saben cuál es? El espíritu de Diótrefes. ¿Sabes cuál es el espíritu de Diótrefes? Esta es mi iglesia. Y nadie entra porque es mi iglesia. Ni nadie sale. Hombres que se están adueñando del cuerpo de Cristo. Y cercioran el cuerpo de Cristo por sus ambiciones personales. Eso no era cuando Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, Él estaba hablando de otra cosa. No de hacer el imperio de un solo hombre, sino de que una gran compañía de hombres y mujeres aprendieran a estar juntos, a amarse juntos y a perseverar juntos, siguiendo a su Señor y a su Salvador. La membresía y la unidad del cuerpo de Cristo. Estos son asuntos que son introductorios, hermano, pero que son una muy buena base para que cuando nosotros hablemos de la edificación de la iglesia, podamos hacerlo en un muy buen espíritu. Amén. Y no lleguen a decir más adelante ustedes, no, que el hermano Pablo de David dijo que solo los que nos reunimos de tal manera somos la iglesia. No, hermanos. Nada más ajeno a las escrituras que eso. Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor.